de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Estas son las recomendaciones de un hombre celoso por la obra. Está escribiendo a una iglesia en Éfeso, pero vamos a ver la iglesia que está en problemas. La iglesia de este tiempo, pienso yo, no, eso no está escrito en la palabra, que tenemos mayor problema nosotros, porque usted va a ver el pasaje que no es tan grave como la gravedad que tenemos nosotros en estos tiempos. No es tan grave. Sí es grave porque en ese tiempo el apóstol mira una iglesia que va a la destrucción, a tender a desaparecer en Galacia. Vaya conmigo al verso 6 del capítulo 1 de Gálatas, por favor. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Estamos ahí? Para mí es importante, hermano, como pastor, es importante que la iglesia entienda. Yo quisiera durar unos 20 minutos, una sopa maruchan, y vámonos a cenar, vámonos a gozar. Pero no, hermano, hay preocupación, como pastor le digo, hay preocupación por lo que Dios revela. Si Dios no revelara nada de eso, pues ¿cuál preocupación? Ni por aquí me pasara que vamos directos al infierno. Pero cuando Dios empieza a revelar que hay una gravedad, que estamos en apuros, que estamos en problemas por la conducta, por el caminar de la iglesia, entonces empiezan a inquietarse las cosas. Y esto es para salvación, no es para condenación, es para la edificación de la iglesia. Así que cuando Dios nos habla para edificarnos, aunque sea un jalón de orejas o un barazo, pues nos va a sanar y nos va a corregir y nos va a dar vida. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan palmas a Cristo?
Dios prepara la iglesia. Dios prepara la iglesia para el siguiente trabajo. Resta un poco de trabajo en la iglesia. Hay una regla de trabajo forzado, trabajo que tenemos que esforzar. Pero Dios no quiere que sigamos en la misma rutina, en el mismo camino o en la misma manera de trabajar en el Evangelio. Dios quiere que seamos de un corazón, de una alma, que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos, que la iglesia esté unida, que la iglesia sea respetuosa, que sea reverente en su porte. Usted ve el mundo, y si llevamos la iglesia al mundo, pues ahora sí que tengo que buscarlos por nombre o con bocina, porque se parecen todos. No se diferencian en nada. No hay diferencia. Vestimos de la misma manera, casi hablamos de la misma manera, y la iglesia está en problemas. Por eso yo creo que el Señor dijo: mira, es que no alcanzo a identificar, ya no se ve la iglesia, ya no la alcanzo a ver, ya no se distingue, ¿verdad? Ya estamos, o sea que ya nos parecemos a todos. No se aflija mucho, hermano. Dios tiene la oportunidad para nosotros, nos está preparando, y precisamente son estos días. Ayer escuchamos 3 puntos importantísimos que, bueno, yo los remarqué, no sé si usted, que tenemos que preguntar por las sendas antiguas. ¿Cómo era la iglesia antigua? Pues quién sabe. Yo nomás he venido como 3 meses a la iglesia, ¿cómo vas a saber la iglesia aquella? Bueno, pues hay que preguntar. ¿Cómo era la iglesia? De un corazón y de un alma. La iglesia primitiva, que tenían todo en común, que partían el pan en sus casas, que se despojaban los que tenían, y era bien fácil levantar un templo, una iglesia, porque pues lo ponían ahí. Hoy, hermano, pues cada quien busca lo suyo, y ahí te ves. Hermano, que Dios lo bendiga, y hasta ahí te ves. Hermano, fíjese que no traigo para el pasaje. Pues ni yo tampoco. Hay que orar los dos para que lleguen para el pasaje para los dos. Hermano, es que tenemos que ser de un corazón. Ese es un punto, el despojarnos, el de ser dadivosos, dar lo que traemos, porque se nos va a añadir más en nuestra mano. ¿Sí estamos ahí? Preguntar por las sendas, ser de un corazón y ser dadivosos, o sea, usar la piedad. Vamos a entrar a la escritura, mi hermano. Vaya conmigo a la Biblia. ¿Dónde nos quedamos? No le escucho. El apóstol dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice: no que haya otro, o sea, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿A qué le suena esto en estos tiempos? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En los tiempos que vivimos, hermanos, buscamos un ministerio, buscamos que el pastor se despoje para que me envíe y vaya yo a predicar acá, allá, y que dé un buen testimonio de él. Si no,
me voy de la iglesia. Yo ya no soy ministro de esta iglesia, porque me quiere tener sentado ahí, me quiere tener así, me quiere tener así. El mayor gozo de un pastor es ver a un evangelista salir a predicar, de que llegó a la madurez, que tiene las armas y que tiene los dones. Pero aquí se saben unos 20 versículos de esos sacas de apuros, esos versículos que rapidito y ya vamos a trozar el cuello a las ovejas que están allá afuera. Y a veces me preguntan, oiga pastor, el hermano fulano que yo dije, pues ahí va caminando, porque acá anda así hacia el santo padre de la ropa. Está listo para predicar. Si usted quiere súbalo, súbalo. Es el altar que usted tiene que cuidar. Yo le voy a decir que le falta bastante aprender para poder dar un fruto de calidad. Porque si vamos a salir a ahorcar a los que están ahorcados allá, entonces ¿a qué salimos? Si vamos a llevar, es llevar el evangelio de verdad, no porque yo diga ¡gloria a Dios! Ya todos, ¡ay, es cristiano! No, Señor. Tiene que saber mis frutos. Si estamos ahí, hermanos. Santo Padre, ya los asusté. Dice: estoy maravillado de que se apartaran tan pronto toda la iglesia de Galacia. Dice el verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. En otro tiempo asolaba, dice, y glorificaban a Dios en mí. Capítulo 2. Vaya rapidito al capítulo 2. Después, pasados 14 años, subía otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros o con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los
A mí pues los de reputación nada nuevo me anunciaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí anote ese verso, hermano. Está explicando esto el apóstol a Galacia porque necesitaban que supieran de dónde proviene la salvación, de dónde proviene el evangelio, de dónde provienen las cosas de arriba. ¿Sí está conmigo, hermano? Para que se sepa que hay personajes que están predicando un evangelio light, un evangelio que no te lleva a la salvación, a la eternidad, sino te lleva a la iglesia, pero a vivir una vida así como por encima, a vivir como el mundo, donde no se te priven muchas cosas. Amén. ¿Sí estamos aquí, verdad? Son los tiempos aquellos que Galacia estaba viviendo, porque había muchos contumaces que enredaron el evangelio en Galacia. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo para con nosotros, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los... Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero que lean el verso 16 completo y se enfoque en ese verso. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
El verso 21, desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Es alguna revelación poderosa que a los judíos les estaba siendo enseñada por medio del predicador de los gentiles. Aquellos querían judaizar. ¿Y a qué les suena esto a ustedes en estos tiempos? Algunos que hemos estado en la iglesia Betel, que hemos conocido la verdad, que hemos aprobado la verdad, algunos andan en el judaísmo. Y ahorita lo va usted a mirar, porque es importante. Si usted cree en Jesucristo, si usted camina en fe, camine en esa línea, guardando las cosas que se nos han pedido que guardemos. El capítulo 3, ¿qué dice ahí el primer verso? Porque les estaba narrando toda su historia para que en la fe de Cristo los gentiles tengamos esa libertad, esa salvación, esa justificación en la fe. O sea que no tendríamos que entrar al judaísmo, porque en la ley llegó un término que la misma ley llevó a los judíos a la gracia de Dios en la fe en Cristo Jesús para cumplir la ley. Fue como la guía para llevar al judaísmo a Cristo, porque ahorita vamos a leer lo que viene por la promesa en Abraham. Y dice aquí el primer verso del capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A la verdad dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí estamos ahí? Ponga atención en esto, porque son revelaciones que Dios trae para que en el religiosismo que existe en nuestros días no seas atrapado de que si alguien te priva, que te dice, un ejemplo, le digo a mi hermano, mira, te va a hacer daño esas caguamas que te están. Tengo 40 años tomando. Ustedes no toman porque no quieren. Dios hizo el vino. En la iglesia donde voy, a mí no me privan de eso. Bueno, más que la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, todo lo que dice. Simplemente estoy diciendo que no es bueno para tu salud ni para con Dios en esa área. No que Dios te vaya a condenar por tomarte una caguama, eso también es una mentira. No creo que Dios vaya a hacer eso. No se confunda, hermano. No quiero que se confunda, quiero que vea la revelación de la palabra. El verso, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Verso 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Oiga bien lo que dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y aquí explica, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El verso 6, el 7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pon mucha atención en estas partes de la palabra. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso actúa la bendición en los que hemos abrazado la fe, hemos abrazado la promesa de Dios por Abraham, nuestro padre. Si estamos ahí, ¿verdad? Es el verso 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, dice el 15, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí está entendiendo esta parte? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el verso 19. Fue añadida a causa de la sangre. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es bien importante que entiendas esta parte, porque aquí es donde la ley cumple el propósito de Dios para llevarnos a la fe, en este verso. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo, dice el verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lea una vez más ese verso. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? Lea una vez más ese. Aleluya. La ley fue un transporte mediante la transgresión, que en el Viejo Testamento hubo mucha transgresión. Así que la ley fue como el autobús que nos condujo hasta el tiempo que iba a ser revelada la fe en Cristo. Y en Cristo, cuando llegó Cristo, por eso dice la Escritura, que a los suyos vino, pero no le recibieron, no entendieron de qué se trataba. No le recibieron. Ellos miraban con sus ojos carnales y entendían con su mente carnal que les iban, pues llegó el Mesías, pues ya nosotros qué vamos a hacer, el sumo sacerdote, todo el Sanedrín, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí se nos acabó el corrido, de que mejor vamos matando a y que todo siga igual. ¿Qué les parece? Eso fue lo que pasó en los tiempos del advenimiento de la fe en Cristo Jesús, el tiempo de la salvación. Pero esto no puede parar porque es Dios. ¿Dónde nos quedamos? En el 26 dice, pero venida la fe. En el 25 ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si nosotros en el tiempo que vivimos no nos unificamos como uno en Cristo, nos vamos a quedar, hermanos. Nos vamos a quedar. Si no nos unificamos mediante esa fe, de lo que Cristo, el Espíritu Santo hablaba el día de ayer, ¿un qué? Un solo corazón. ¿Y qué más? Una sola alma. Ahí, la iglesia de este tiempo tiene que entender estas cosas, porque si no entiende estas cosas, nos vamos a quedar. ¿Y por qué nos vamos a quedar? Porque en cada uno de nosotros, oiga bien lo que le voy a decir, vivimos un evangelio a mi manera, a su manera, a tu manera. Los pensamientos no están ligados, no estamos en un mismo sentido. ¿Sí está entendiendo esa parte? O sea que no nos liga nada, no nos une nada. Y Dios está diciendo que retornemos, que preguntemos por la senda antigua, cómo nació la iglesia. Y decía el hermano, como haya nacido, eso no importa. Lo importante es que eran de un solo corazón y de una sola alma. Eso es lo que importaba. Y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos, y muchas señales se hacían por medio de los apóstoles. Ahorita dígame cuál señal hay. Y esto que dice la Escritura, que en estos tiempos habría señales en el cielo y prodigios en la tierra. Y Dios sí está cumpliendo esa parte. Dios está cumpliendo, porque vemos los acontecimientos y vemos acá en la tierra otros acontecimientos sobrenaturales, pero la iglesia no está cumpliendo su trabajo. No es cierto que hay un solo corazón, ni un mismo alma. Tenemos que retornarnos y hacernos como niños. Aleluya. ¿En dónde nos quedamos? Dice, ya no hay
judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso le estaba diciendo a Galacia. ¿Y por qué testificaba estas cosas lleno del Espíritu Santo el varón, el hermano Pablo? Porque había que volverles a inyectar el evangelio de verdad, porque había entrado hombres que hablaban de Dios, pero eran del judaísmo. ¿Cuánto judaísmo tenemos en México ya? ¿Estamos aquí? Mire, yo conocí una persona que no le voy a dar nombres, nada, nomás dije, conocí una persona que cambió totalmente la iglesia, volvió, no sé si se circuncidó, pero hacían sacrificios de sangre en la iglesia, que porque esa era la verdad. O sea, volvió a los pobres rudimentos de esclavitud para atrás. Y el que está bajo la ley tiene que cumplir la ley. Ahora, la ley la cumplimos en la fe en Cristo Jesús. Si usted está en la fe en Cristo Jesús, usted está cumpliendo la ley. Es lo que está diciendo la Escritura. Porque la ley fue un autobús durante el tiempo por las transgresiones del pueblo. Entonces la ley se hizo para los transgresores, para que no muriesen o fuesen condenados, sino que se arrepintiesen. Un decir, vamos a trasladarlo hasta acá. ¿Para qué edificaron ahí en el Caracol o allá la penitenciaría? ¿Para qué? ¿Para los justos o para los malvados? La ley que se hizo para meterlos al bote se hizo para los malvados. Pues esa ley o justicia, que le llama aquí, que no es justicia, adentro del bote se convierten. ¿Por qué se convierten? Porque los tienen agarrados por la ley. Y saben que si se convierten, las cosas cambian, tienen buena conducta y los van a soltar. Van a ser libres. ¿Sí está aquí? Esto es una comparación simplemente así rápida. No es que así sea. Una comparación. Se convierten en la cárcel porque allá les aprietan las tuercas. Y ven que hay salida por medio del cristianismo. Gloria a Dios. Denle palmas a Cristo, hermano. Vamos a seguir leyendo, hermano. No quiero que se me canse, ya vamos a terminar en 2 horas más. Gloria a Cristo Jesús. Ya saben. Dice el capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí está entendiendo ese verso? Somos herederos, pero estamos niños. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lea una vez más esos 2 versos, 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que
os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo, dice. Aquí habla, el verso 17 habla de los que predican en contra o predican un evangelio diferente. Dice, tienen celo por nosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Verso 21. Decid, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Lea una vez más ese verso. Decid, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud. Se escribió en los tiempos del apóstol Pablo, y aún ahí dice que Jerusalén, la actual, está bajo esclavitud. ¿Sí estamos ahí? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley.
Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien, dice el verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, oiga lo que dice el verso 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, dice que él, si predicara la circuncisión, entonces el tropiezo de la cruz se habría quitado de él. Y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice ahí? No estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Quiero que las mencione usted. ¿Que son qué? Son muchas, ¿verdad? ¿Ya se cansó, hermano? Qué bueno que no se canse, porque estos tiempos, le digo, la iglesia actual está en problemas. ¿Por qué está en problemas? Porque metió al mundo para adentro, por eso. Porque vive como el mundo, casi tiene un destello pequeño de ser diferente, pero es pequeño el destello. Y los que están bajo esa ley, bajo esos rudimentos, el apóstol Pablo les está explicando que no tienen que hacer tal cosa, tienen que vivir bajo la fe en Cristo Jesús. Porque si están bajo esa ley, pues están bajo maldición. Y van a vivir conforme a la carne, y los frutos de la carne son todas esas cosas que se mencionaron. El 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que es lo que se puede ver en medio
del cristianismo que vivimos hoy. Verso 6, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun ellos mismos, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme, a ver, quiero que lean el verso 16. Tenemos que llevar esas marcas nosotros. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, vuestro espíritu. Aleluya. Amén. Dios quiere retornar a la iglesia a los tiempos, en el trabajo y en la conducta. Ahí la va. Si usted dura 40 años trabajando para Dios, le voy a dar un punto nada más, una reflexión ahí. Usted dura 40 años, pero en esos 40 años no es fiel a Dios. En su diezmo, o sea, faltó, no usó la piedad, no sembró en el reino de los cielos. Por lo tanto, no hay fruto de usted allá. Corrió en vano. Corrió en vano. Va a ser exactamente lo mismo de aquellas personas que predicaban en el nombre de Jesús y echaban fuera demonios. Y Pedro le dijo: Señor, ahí andan unos que andan predicando y echando demonios. Dijo: déjalos. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Después no pueden hablar mal de nosotros. O sea, trabajan sin salario, sin un galardón. Sí trabajaron en el reino, pero fueron simplemente eso, trabajadores. Pero cuando estás bajo ese camino de la fe, cuando estás cumpliendo lo que Dios demanda de ti, que es pequeño, no es gravoso. ¿Cuántos han comprobado que Dios bendice la cementera cuando usted es fiel? Levanten la mano los que han comprobado. Yo puedo comprobarlo. Yo corro a agarrar mi sobre, hermano, no por ser el primero que usted, no, porque yo quiero mi bendición.
yo tengo una familia que mantener. Si retengo más de lo que es justo, dice la palabra que voy a venir a la pobreza. Eso dice la palabra. Pero es que yo no tengo para luz. ¿Por qué no tenga para luz? Yo di mi diezmo, Señor, lo tengo para la luz. Y ni siquiera se asoman por ahí hasta que llegue el dinero voy a pagar. Los que cortan la luz. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de mí. Por eso la Escritura dice, Malaquías, pruébame en esto. Yo quiero decir esto, porque corremos en esta carrera, y dice el apóstol Pablo que corramos legítimamente. Legítimamente quiere decir que no hagas trampa. Yo voy con los cristianos, pero lo mío es mío y es mío. Ahí vas, o ahí vamos. Dios no pide que le des tu carro, que le des tu casa. No. Él no pide eso. ¿O sí dice la Biblia eso? Él dice de lo que te bendice, aparte. Y dice para qué. Ok. Se lo voy a hablar espiritualmente, ya no le voy a hablar en la carne, ahí, para que lo entienda por el Espíritu. Dice, para que haya alimento en mi casa. ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Este templo? ¿O usted es el templo de Dios? ¿Sí le cayó el 20 o no? Yo soy la casa de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita. Yo soy templo de Dios. ¿Y dónde va a haber pan? En el templo, la casa de Dios. En mi casa. Ahí voy a estar yo. Dele palmas a Cristo, hermano. Esto es para que lo entiendas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pasar al altar. Vamos a entonar alabanzas. Dios quiere que retornemos. Dios quiere que enderecemos a esa iglesia de Galacia. Lo fascinaron las otras predicaciones, otro evangelio. Dios no quiere mezclas. No comparte su gloria con nadie. Con nadie. Escucha bien, con nadie. Y correr legítimamente es que cumplamos. Correr legítimamente esta carrera que tenemos por delante de nosotros. Véngase al altar, véngase, no vamos a estar mucho tiempo, ya nos vamos. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Santo, Santo, Santo Cordero. Véngase, hermano.